Bueno, y continuamos con más aquí en Noticiero 9. Estamos en conexión ya mismo con Jorge Aliaga. Él es secretario de Planeamiento de la Universidad de Hurlingham y le agradecemos muchísimo por su tiempo. Jorge, muy buenas noches. Diana Miranda y Guillermo Arrieta los saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Jorge. Bueno, estábamos hablando y leíamos algunos artículos, ¿no? Que Exacto. habías, entrevistas que habías concedido, donde mencionabas que el testeo es como ir detrás de la enfermedad o de la pandemia, ¿no? Y que por ahí no era del todo suficiente, sino que había que además adoptar medidas. Y están trabajando justamente bajo tu dirección sobre una especie de programa o planeamiento para ver de qué forma se puede frenar la pandemia en la Argentina, ¿es así? Sí, más que nada la reflexión viene a cuento porque cuando empezó todo esto, ustedes se acuerdan, en marzo, hablaba mucho de, bueno, que había que testear, y incluso se hablaba de testeos masivos, Ujú. y bueno, yo era un poco crítico de hablar en esos términos, porque me parecía que la gente que no está en tema, cuando se habla de masivos, tiene la idea de que había que salir por la calle, parar a la gente y empezar a hacerle test. Claro. Y eso no es la estrategia correcta ni acá ni en ningún lugar del mundo, porque salvo que haya una prevalencia enorme, es decir, que haya una enorme cantidad de población que ya se infectó, es muy poco probable que uno, buscándolo, digamos así, sin una estrategia al azar, encuentre una persona contagiada. Entonces, lo que se debe hacer, y lo que se hace en todo el mundo, es trabajar sobre síntomas. Es decir, ir a buscar a las personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad y en todo caso testear a esas personas. Ahora, lo que se ha visto a lo largo de la epidemia es que eso no es suficiente, digamos, dicho en otra manera, solamente medir, que es testear, no resuelve el problema de parar la epidemia. Ujú. Porque si uno no hace nada más que medir, no cambió nada la situación. Lo que uno tiene que hacer es usar esa información de quién está enfermo, en todo caso, para tomar acciones. Y las acciones son justamente aislar a las personas para evitar que contagien. Ahora, yendo más, digamos, avanzando más en el detalle de esto, Sí. lo que uno observa es que las personas que tienen síntomas hace más o menos 5 días en general, en promedio, que se contagiaron. Y en promedio, 2 días después de haberse contagiado, ya están contagiando. Es Ujú. decir, que una persona que está desarrollando síntomas y que se lo testeó y se le dio positivo, que normalmente tarda 24 o 48 horas, si es rápido en tener el resultado, a lo mejor hace 4 o 5 días que ya está contagiando. Entonces, lo que estamos viendo es que la estrategia más adecuada para ganarle a la epidemia es, apenas uno detecta que tiene síntomas, si se puede, si no está saturado el sistema, que por ejemplo en el AMBA está saturado, pero probablemente en el resto del país no, uno lo que tiene que hacer es preguntarle inmediatamente con quién estuvo los últimos días. Los últimos 3 4 días, si estuvo con alguien, si se trasladó, si hubo alguna reunión, si asistió a algún lugar, y entonces asumir que esa persona podría estar contagiada y ir a avisarle a esas personas con las que estuvo que podrían estar expuestas al virus y que tienen que aislarse. Es Ujú. decir, eso hacerlo antes de tener confirmaciones, como para tratar de minimizar la probabilidad de que esas nuevas personas sospechosas estén contagiando. Claro. Ahora, Jorge, bueno, vos decías, en el AMBA la situación es sumamente compleja y en otros lugares del país, en la gran mayoría, excepto acá en el Gran Resistencia, donde estamos en un panorama muy similar al AMBA, ¿es posible aplicar este tipo? ¿Estamos a tiempo o ya se deben Sí, aplicar otros métodos? a ver, lo que tiene el Gran Resistencia de paradójico es que es de los primeros lugares donde apareció el COVID en Argentina, Sí. pero tiene la ventaja, a lo mejor por las características que no tiene la misma densidad de población que en el AMBA, es decir, vive mucha gente, pero no vive tan hacinada como en los barrios populares del Gran Buenos Aires y fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, y es que nunca tuvieron muchos casos. Es decir, eh, los días que más tuvieron 60, 70 casos, ahora bajaron un poco, Sí. pero ustedes tengan presente que en la ciudad de Buenos Aires hay 1000 casos por día,
y en el Gran Buenos Aires están acercándose a los 2000 ya. Entonces, es una situación muy distinta de manejar. Cuando uno todavía tiene decenas de casos por día, es un enorme esfuerzo porque se estima que por cada persona contagiada uno tiene que salir a rastrear entre 10 y 20, 30 personas sospechosas. Pero, bueno, eso cuando uno tiene 50 casos por día, quiere decir que tiene que salir a buscar 500 o 1000 personas por día. Ya cuando son miles es muchísimo más difícil. Todavía yo creo que en el Gran Resistencia, y más si ahora todavía están en un confinamiento bastante estricto, todavía es manejable. Claro, claro. Sí, se ha sumado a esta entrevista Elsa Llosa también, a quien le damos las muy buenas noches. Elsa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sumamente interesante todo el trabajo, pero uno pensaba todo el trabajo que se realiza en base a lo que nos estaba diciendo muy bien el profesional, pero uno se imaginaba que justamente la base del control de la enfermedad estaba en el seguimiento de las personas que tenía el antecedente, que tenía o que tenía ya la enfermedad, y a partir de allí hacer el seguimiento, ese trabajo de seguimiento de todo su entorno, de todas las personas con las que se ha tenido contacto. Eso no se hizo desde el primer momento, se está implementando recién ahora. Yo no sé cómo está la situación en Resistencia. Lo que yo conozco del AMBA es que en general los médicos trabajaban mucho sobre el resultado positivo de PCR. Es decir, esperaban a tener una confirmación para recién largar, digamos, la búsqueda de casos ligados. Y aún si eso se hace bien, que con miles de casos por día es muy difícil de hacer, pero aún si se hace bien, si se hace recién cuando uno tiene la confirmación, lo que uno está viendo es que la confirmación suele aparecer 2 o 3 días después de que tuvo síntomas, si es rápido el resultado. Eso ocurre 3 o 4 días después de que está contagiando. Es decir, que estuvo una semana contagiando sin haber avisado a sus contactos. Con lo cual es muy probable que esos contactos, si se contagiaron una semana antes, ya estén contagiando o ya hayan contagiado. Es decir, es demasiado tiempo. Uno tiene que, cuando uno tiene una persona que tiene síntomas compatibles, lo que tiene que asumir es que podría estar contagiado, aunque después sea descartado, y aislar gente preventivamente. Porque la contra de los médicos es que a veces se resisten a aislar gente preventivamente. El problema es que vemos es que la alternativa a eso es aislar a todo el mundo preventivamente. Exacto, es decir, por 1 o 2 personas no aislarlas, después el riesgo es mucho mayor. O sea que el bloqueo, en definitiva, lo que falló en este entorno, en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, fue el bloqueo, el seguimiento. Aquellos países a los que nosotros decimos, uy, qué bien que les fue, justamente fueron aquellos que siguieron de manera permanente cada uno de los casos, sus contactos, y siguieron avanzando, y para ello utilizaron estudiantes de las carreras vinculadas al sistema de salud y demás, pero el bloqueo evidentemente es lo fundamental en todo el tratamiento, en todo lo que podemos hacer para evitar que se propague de la manera que se propagó el virus en lo que respecta a la provincia del Chaco. Sí, le quiero agregar que no solo es un tema de, digamos, el exterior de otros países. Hay que marcar muy bien que Córdoba y Rosario en particular, Santa Fe, han hecho muy buen trabajo también en esto. Es decir, han logrado contener los focos que han tenido muy efectivamente. Por ejemplo, en Córdoba me decían que si tienen un caso en un departamento, en un edificio, un caso, hasta que no tengan clara la situación, aíslan preventivamente el edificio entero. Bueno, nada de eso ocurre en la Ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires desde ya. Es decir, me parece que en Córdoba y en Rosario, por ejemplo, me decían que en los comercios que se ingresa hay que marcar un código QR con el celular o anotarse en una lista para que quede registro del que ingresó. Es decir, yo creo que ahora se está empezando a trabajar, en la provincia de Buenos Aires en particular me consta
se está produciendo esta idea de cambiar, de en lugar de ir a buscar casos confirmados, de ir más sobre la sospecha, de ir un poquito antes y tratar de trabajar. Incluso se han ahora abierto en la universidad donde yo estoy, en la Universidad de Hurlingham, call centers con estudiantes, como decía usted, estudiantes de salud, por ejemplo, voluntarios, que van a asistir a los municipios, porque los municipios ya estaban desbordados en su capacidad de poder llamar. Entonces, se agregan líneas para poder llamar a estos sospechosos y, bueno, ver qué necesitan, porque si uno le va a decir a la persona que no puede salir, también tiene que ver si necesita comida, si necesita medicamentos, si requiere atención médica, es decir, darles un soporte, una contención para que pueda cumplir ese aislamiento. Sí, Jorge, pero nosotros yo le mencionaba a otros países, pero por una simple cuestión, digamos, en lo que refiere a esta enfermedad, todo es novedoso. Entonces, lo único que nos podemos permitir nosotros en la República Argentina es simplemente tratar de copiar y ver qué es lo que hicieron el resto de los países, como para no cometer los errores de ellos, y sí copiar las cosas buenas que hicieron para defendernos de cierta manera, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si esos países hicieron un trabajo de investigación de hormiga, ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? ¿Por qué llegamos al punto de ser hoy la República Argentina, la provincia de Chaco, mucho antes que Buenos Aires, quienes están en cuarentena desde récord? No hay países que hayan tenido tanto tiempo de este impasse económico y de reclutamiento, de aislamiento, con todo lo que eso conlleva, que lo veremos en el futuro, qué tipo de consecuencias, y no solo en el ámbito económico. Las consecuencias van a ser psicológicas, familiares, afectivas, son muchísimas. Por eso uno por allí ve que este tema del bloqueo y del seguimiento, si lo hicieron los otros países y medianamente funcionó, uno lo tendría que haber copiado, igual, ¿no? Le aclaro, ahora en particular, por ejemplo, se ha visto en Israel, se está viendo en Europa, los países que retoman actividades también tienen rebrotes. Es decir, hay que tener un mecanismo muy aceitado de rastreo y aislamiento apenas se retoman actividades, porque los rebrotes aparecen. Es decir, a ver, yo creo que lo que va a haber que trabajar, por ejemplo, es una cosa que estamos proponiendo ahora para las actividades universitarias que se vayan retomando en los lugares donde se pueda, y es que, por ejemplo, los estudiantes universitarios se acostumbren a llevar una libretita con anotar con quién estuvieron en contacto cada día, dónde estuvieron cada día, de manera que ellos mismos puedan aportar información más o menos, porque uno después se olvida, información de con quién estuvo en contacto, si llega a haber estado expuesto, como para tratar de preservar a las personas con las que estuvo en contacto. Es decir, hay que tratar de pensar mecanismos adaptados a la Argentina, porque una vez es copia que se hizo en Corea, y Corea tienen un sistema de celulares con un seguimiento del Estado que a nosotros nos parecería que es policial, por ejemplo, que no aceptaríamos. Pero a lo mejor si buscamos una medida donde cada uno anote en su libretita, haga su propio seguimiento, bueno, a lo mejor nos es más fácil de aceptarlo, porque no le estaríamos dando información a nadie, es una información que estaríamos anotando solo nosotros mismos. Exacto. Bueno, y la situación en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es realmente alarmante, ¿no? Hasta ahora. Es una situación complicada porque se dan todas las condiciones para las cuales hacer las cosas bien sea más difícil, digamos, porque justamente hay mucha densidad poblacional, mucha gente trasladándose muchas veces en transportes públicos, entonces son todas las condiciones que se van viendo, como decía usted, en todo el mundo, para que hace que el virus se propague mejor. Es decir, en ciudades chicas, con poco hacinamiento, si uno evita transportes públicos, si uno evita lugares cerrados, el virus se propaga menos. Entonces, hay que lograr buscar ese tipo de condiciones que en la ciudad de Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, porque ni siquiera en toda la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de el entorno de la ciudad de Buenos Aires, que son los municipios nuevamente más expuestos, ¿no? Bueno, ahí es donde es más difícil de controlar. Bueno, pero se va a insistir entonces a partir de ahora en este seguimiento que puede traer un poquito de mayor control en esta etapa que estimamos que es la etapa en la que
el virus se está propagando y está dando casos y llegamos a la curva, al límite de la curva o lo más Sí, alto, a ver, ¿no es cierto? yo lo que creo que lo que hay que tener en claro es que este no es un virus, en principio, por lo que se sabe hasta hoy, no es un virus estacional, es decir, no es un típico virus de invierno de los respiratorios como la neumonía, la bronquiolitis o la influenza que tenemos todos los años con el frío. En este momento se está viendo, por ejemplo, que Florida, en Estados Unidos, que tiene muchísimo calor, tienen picos. Exacto. En Europa rebrotan a pesar de estar en verano. Es decir, no es verdad que este virus depende mucho del frío. Lo que sí es cierto es que ahora tenemos la complicación de que además de este virus, tenemos los casos propios del invierno en Argentina que complican más la situación hospitalaria. Entonces, si nosotros al estrés que normalmente tenemos en invierno, en particular en el Gran Buenos Aires y en Buenos Aires, con los casos de neumonía, bronquiolitis comunes, le agregamos estos casos, lo que pasa es que empieza a haber una saturación de la capacidad hospitalaria, que eso es lo más crítico, ¿no? Porque lo que se ha... Bueno, pero Claro. estimamos, Jorge, que después de los 100 días de aislamiento que hemos tenido, el sistema de salud en la República Argentina se pudo reforzar, porque ese era realmente la intención, ¿no? Absolutamente. Que sea así. Esperemos que sea de esa manera, esperemos que sea de esa manera. Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo toda esta información. Bueno, vamos a seguir descubriendo temas de este virus que nos movió el eje, digamos, de nuestra vida, ¿no? Y tenemos que buscarle el equilibrio de alguna manera, porque si no, no hay otra. Así es. Muchas gracias, ¿eh? A usted, muy amable, muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Elsa, muchísimas gracias, Jorge, por su tiempo. Jorge Aliaga, un experto en este método que nos estaba contando un poquito y que es muy interesante, ¿no? Hay artículos en internet que él ha escrito, que nos hemos compartido ahí en la producción para tener información, porque la verdad que uno de epidemiología no sabe nada, no sabemos nada, porque no somos expertos. Entonces escuchar a gente que sí lo sabe, como él, como venimos escuchando desde hace tiempo aquí en Noticiero 9, enriquece además para conocer, porque la información sirve de prevención muchas veces. Me interesó lo de la libretita, ¿no? Que por día ir anotando con quién uno tiene contactos, para que por ahí llega, uno nunca quiere contagiarse, pero nunca sabe si se va a contagiar o no. Llega a contagiarse, puede ver días antes con quién ha mantenido contactos. Y lo ideal es que restrinjan el contacto a lo menos posible, es decir, de salir que sea solamente por situaciones esenciales, y si hay contacto que sea solamente con las familias con las que residimos. Pero bueno, por supuesto que nosotros todos vamos aprendiendo sobre la marcha, sobre este tema, por supuesto, porque es algo novedoso en el mundo, así que por supuesto que vamos aprendiendo, y sin dudas la palabra de los expertos siempre nos ayudan a fortalecer esos conocimientos que vamos adquiriendo. Además del planteo de aislar a los casos positivos y el entorno, y así ir evitando y reduciendo cada vez más el aislamiento total y absoluto que hoy tenemos, por ejemplo, acá en el Gran Resistencia. Totalmente.